La próxima charla va a estar a cargo del doctor Enrique Pérez Gutiérrez por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. El doctor Enrique Pérez Gutiérrez es doctorado en Química en la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha recibido múltiples premios y distinciones por sus investigaciones y, bueno, va a ser el primer orador de esta jornada, después de esta introducción que hemos escuchado recién. Ya estamos entonces con el doctor Enrique Pérez Gutiérrez, que va a hablar sobre una salud contribuyendo al desarrollo regenerativo. Muchas gracias. Muy buenos días. La verdad que muy agradecido por la invitación y realmente quisiera agradecer muchísimo a los organizadores por permitirnos, a la Organización Panamericana de la Salud, estar aquí con ustedes y compartir ideas. O sea, lo que traemos es un poco nuestra visión desde el lado de estas interacciones entre el ambiente y las enfermedades. Venir a la provincia de Santa Fe para mí es realmente un gran honor. Yo creo que la OPS tiene una deuda con la provincia de Santa Fe, porque Santa Fe, como decía la señora intendente, ha sido capaz de unir agricultura y salud a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria. Yo creo que ese modelo creado en esta provincia a lo largo de los años, que nace desde la parte municipal y llega luego al nivel provincial, y ustedes fueron capaces de enlazar la cadena agroalimentaria desde la producción hasta el consumo, creo, y todos los diferentes actores trabajando juntos en forma transdisciplinaria, creo que es algo fantástico y realmente es un honor para mí estar en esta provincia y trabajar un poco con ustedes. Fue parte de mi vida pasada. Yo ya no trabajo en inocuidad de alimentos, es algo que hice durante muchos años. Ahora estoy en la parte de emergencias y enfermedades infectocontagiosas, pero realmente el estar aquí me volvió a recordar cuando estaban hablando las personas que hicieron la introducción, y realmente causa mucha emoción ver el desarrollo que la provincia tiene. Yo voy entonces un poco a abordar este tema, un tema de una salud, y muchísimas gracias al expositor anterior porque dio un preámbulo perfecto a lo que yo voy a decir. O sea, la verdad que yo lo que voy ahora a intentar, tal vez si usted me permite, voy a usar mucho de los conceptos que usted dijo y tratar de darles ejemplos de cómo lo que él comentaba realmente ocurre y cómo ocurre, ¿no? Entonces, para eso, veamos si puedo manejar esto bien. Veamos entonces, quisiera pasar por esos temas, un poco conceptual inicialmente sobre lo que es una salud, ecosalud, lo que es los ejemplos que les decía, o sea, cómo esto realmente se manifiesta en la parte de arbovirus. Voy a usar arbovirus y resistencia antimicrobiana como ejemplos de lo que está ocurriendo, esta interacción del ambiente con la presentación de enfermedades, y un poco pasar hacia una propuesta, hacia algo que creo que podemos discutir, que es todo el concepto que se está trabajando ahora de desarrollo regenerativo para, no solo para el control de las enfermedades. Yo lo voy a enfocar el control de las enfermedades, pero en realidad ya no es solo hablar de sostenibilidad, realmente ahora tenemos que hablar de recuperar esos ecosistemas que se están, regenerarlos, y es un poco ver tanta juventud aquí, creo que es un poco la tarea de ustedes para que saquen adelante lo que mi generación tristemente también contribuyó a destruir. Ok, entonces un poco les decía que lo que quería compartir con ustedes se fundamenta en los principios de una salud, ecosalud. El otro día alguien discutía y decía que es hablar de una salud o ecosalud es como hablar de un mismo vino envasado en dos botellas diferentes. O sea, realmente son conceptos que se llegan a enlazar. Tal vez uno nació, en la ecosalud nace mucho más con un fundamento ecológico, y la parte de una salud nace mucho más con un fundamento de salud pública. Pero a la hora de la verdad, ambos se unen y trabajan juntos. O sea, son conceptos que trabajan interdisciplinariamente, transdisciplinariamente, alineados básicamente en lo que decía, como decía el presentador anterior, en la salud de los animales, los seres humanos y el entorno natural están unificados y hay interrelación entre eso.
Y también la otra parte que es fundamental es ver, ¿no? Las diferentes disciplinas. Si ustedes ven cómo los organizadores les pusieron en las diferentes charlas, todos somos casi de disciplinas diferentes. O sea, hay ciencias biomédicas, práctica médica, la práctica veterinaria, los que trabajamos en salud pública, ciencias ambientales, todos trabajando, las ciencias ecológicas trabajando juntos bajo este concepto. ¿Y de dónde vienen estos conceptos? Vienen de muchos años atrás, tal vez en los 70s, Canadá y Estados Unidos tenían un gran problema en los grandes lagos y el St. Lawrence River, en la zona norte entre los dos países, y ahí comienzan a hacer el enfoque ecosistémico sobre la salud, porque se dieron cuenta del impacto que los seres humanos estaban produciendo, sobre todo con sustancias tóxicas persistentes en el ambiente, y de ahí en adelante comienzan a desarrollar el proceso hasta que tal vez en el 2001 se habla ya del concepto de ecosalud y ellos sacan, lo conceptualizan mejor. Del lado de una salud está tal vez el libro del doctor Schwabe, que no sé si se acuerdan, este libro salió en los 60s, creo que la primera edición fue el del 62, y el doctor Schwabe, el libro era sobre salud pública, medicina veterinaria y salud pública. Y él introduce por primera vez el concepto de una medicina, que se hace mucho más conocido en su tercera edición del libro, que fue en el 84. Por eso se las uso 84 como un hito. Y de ahí en adelante se desarrollan, este concepto de una medicina se comienza a desarrollar. La Asociación Mundial de Conservación para la Naturaleza en el 2004 habla de un mundo, una salud. La FAO, la OMS, la OIE, el Banco Mundial asumen el concepto de una salud en el 2004 y realmente de ahí vienen todos, digamos, los conceptos, cómo trabajan, pero como les decía, la verdad creo que, creo que se perdió la animación. Perdón. No, ok. En realidad trabajan juntos, ¿no? El concepto es el mismo y tienen una gran interrelación. Y creo que hay sinergias entre ese aspecto del manejo o la conceptualización ecológica con la de salud pública para tener sinergias en enfermedades transmisibles, y un poco quiero ponerles ejemplos en ese sentido. Ok, este es un poco complicado, pero vamos a ver si lo podemos ver con detalle. Siempre estamos acostumbrados a esa típica triángulo, ¿no? De agente, vector, huésped, enfermedad. Pero hay determinantes, y creo que lo han dicho aquí durante toda la mañana, el trabajo sobre los determinantes de enfermedad, ¿no? Los determinantes que están dentro del área principalmente de tipo bioecológico, ¿no? Las condiciones de agua y saneamiento, la biología de la gente, la interacción, el ciclo selvático de algunas enfermedades, y ahora les pondría ejemplos en fiebre amarilla. Están los determinantes climáticos, que obviamente existen, están los determinantes sociales y económicos, están los determinantes de las políticas en salud pública y los determinantes agroecológicos. Todos estos es lo que tenemos que trabajar, o sea, no hay forma de trabajar esto separado dentro de esta conceptualización de un agente presente, un vector o un huésped y una enfermedad. Todos esos determinantes tienen que ver y todos esos determinantes tenemos que trabajarlos. Primer mensaje, eso no lo hace una sola profesión. O sea, esto es transdisciplinario, tenemos que hacerlo en conjunto con diferentes profesiones y tal vez tener liderazgos alternos, ¿no? Hay momentos en que una está liderando un proceso y en momentos otra, pero siempre usando los conocimientos de todas. Veamos un poco los ejemplos, quisiera ponerles ejemplos de esto, de biodiversidad y de trabajo. Bueno, esto ustedes lo saben, ¿no? Más del 75% de las enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas. Hay un trabajo lindísimo que salió creo que y creo que no lo han mejorado, 2010, si no me falla la memoria, en la cual está claramente, se hizo un análisis de las últimas 40 décadas, de las últimas 4 décadas, 40 años, sobre las enfermedades emergentes, y claramente estas son, la mayor parte de las enfermedades que emergieron son de tipo zoonótico, ¿no? Y eso quiere decir que hay una propagación entre animales y humanos a partir de ciclos naturales y los huéspedes que existen en la naturaleza.
Y también, como les decía, este proceso de emergencia va a involucrar todos esos factores que hemos hablado, sociales, ecológicos, todos los determinantes que hemos estado conversando hasta el momento. Para eso, entonces, quisiera ir en el primer concepto, conservación y salud, ¿no? Y ahí ustedes van a encontrar en la literatura muchísimos trabajos. Yo les traigo aquí dos. Uno en el cual se describe claramente un marco conceptual político en el cual el bienestar del ser humano tiene que ver totalmente con las políticas que se hagan en términos de conservación de la naturaleza. Y hay muchos ejemplos de eso. Este trabajo que les pongo aquí, por ejemplo, de Bosch, él hace una comparación, los autores hacen una comparación sobre áreas protegidas y presentación de enfermedades. Y claramente, y lo tratan de asociar a tres enfermedades que son malaria, diarrea y neumonía infantil. Y claramente, y el ejemplo más claro es con malaria, cuando ustedes tienen áreas totalmente protegidas para uso sostenible, se correlaciona positivamente con malaria. O sea, hay mucho menos casos de malaria en esas áreas que en las áreas en las cuales hay intervención. No sé si llamarlo la crisis, pero el problema que tiene ahora en nuestro hermano país, en Venezuela, en el departamento de Bolívar, tiene mucho que ver con eso y la presentación de malaria y la extracción ilegal de minerías y la creación de lagunas, porque eso es minería al aire libre, de lagunas, que hace que el Anopheles darlingui tenga un campo hermoso para crecer y realmente favorecer mucho la transmisión de malaria. Pero permítanme ponerles algunos ejemplos. Yo creo que un lindo ejemplo es el ejemplo de fiebre amarilla en Brasil. Brasil ha tenido 3 ciclos de fiebre amarilla. Bueno, es un país, voy para atrás. En las Américas hay 13 países endémicos que tenemos fiebre amarilla. En Brasil, en los últimos 3 años, sí, desde el 2015 en realidad para acá, ha habido ciclos mucho más, con mucha mayor presentación de casos, en particular el ciclo 16-17, del año 17 a 18, y actualmente estamos terminando el último ciclo del año 2018-2019. Y estoy hablando de ciclos porque son totalmente dados, asociados al clima y a la temperatura. Es una enfermedad transmitida por vectores, acuérdense. Entonces, cuando llega el invierno austral en este momento, la cantidad de vectores baja y obviamente la transmisión disminuye, ¿no? Entonces, los picos de transmisión vienen desde diciembre, digamos, hasta mayo, junio, en cuales comienzan a bajar, y son los ciclos que me refiero cuando les digo ciclo 16, 17, 18, etc. Veamos un poco estos ejemplos en fiebre amarilla, ¿no? Esto es lo que les decía, las interacciones, y creo que el expositor anterior se los hablaba claramente, de lo urbano, rural y los ecosistemas. Lo del centro son las lagunas que se crean cuando se hacen ese tipo de deforestación, ¿no? Y que permite rápidamente. Las otras son las áreas urbanas, lo que está hacia la izquierda son las áreas urbanas que se generan dentro de ecosistemas naturales y que quedan bordes de esas ciudades cercanas a los bosques, o las otras son los sistemas lo que está a la derecha, los sistemas de producción que se hacen dentro del bosque, ¿no? Y todo esto, esta forma de vivir, esta forma de ser, realmente es la que genera la presentación de una u otra enfermedad. Esto es fiebre amarilla, como les decía. Estos ciclos en Brasil, estos ciclos ocasionaron más de 2.155 casos, y les estoy hablando que hubo alrededor de 745 muertes, o sea, no es banal lo que estamos conversando. Fiebre amarilla es endémica en la región, en el Amazonas, pero viene hacia la costa. Las rayas que están viendo es cómo se manifestaron las diferentes episodias. Recuerden nuevamente, el ciclo selvático es aquel ciclo que ocurre entre los primatas no humanos, principalmente primatas del género Alouatta, pero también están Calitrix, Cebus, lo que ustedes me digan, todos son susceptibles a fiebre amarilla, siendo tal vez el Alouatta el que manifiesta más la enfermedad. Y entonces está el primata y están los vectores silvestres, básicamente dos, el género Hemagogos y el género Sabetes. Y se mueve entonces desde la zona
desde la zona endémica que está en el Amazonas hacia la costa, hacia el este, y se ha ido dispersando a lo largo de la costa. ¿Por qué ocurre esto? Veamos un poco los pasos. Esto es el ciclo que voy a usar de ejemplo es el de 2016-2017. Esto es enero de 2017, en que comienzan los azulitos que ustedes ven son los casos humanos que comienzan a ocurrir y que están en investigación en ese momento, y comenzaron a ocurrir hacia el este del estado de Minas Gerais, que por casualidad también es de las partes más pobres del estado de Minas, y yendo hacia el borde con el estado de Espíritu Santo. Esto es un mes después, el 31 de enero del 2017. Lo que están viendo en rojo son los casos, las municipalidades en las cuales hay casos confirmados de fiebre amarilla, y los azules son los que están en investigación. Lo que están viendo con las rayitas son las epizotias, los que están en las rayitas transversales son las epizotias confirmadas. Voy a pasar esto rápido para que noten la diferencia y la rapidez de este brote. Eso fue el 31 de enero. Esto fue el 24 de febrero. Esto fue el 30 de marzo, si veo bien de aquí a allá. Esto fue abril. Esto fue al final del brote, hacia el final del brote en mayo. Noten cómo todo el estado de Espíritu Santo tomado. Noten cómo las posibilidades en ese momento de dispersión, dispersó desde Minas Gerais hasta Espíritu Santo, bajó un poco a Río de Janeiro, aunque Río en este brote solo tuvo 21 casos, y se presentaron episodios en el estado de Bahía hacia el noreste. O sea, tuvo dispersión hacia 3 niveles. En Bahía no hubo muchos casos humanos porque los niveles de cobertura vacunal eran bastante buenos, alrededor del 70-80%. Mientras que Espíritu Santo y Río de Janeiro eran zonas consideradas de no vacuna para Brasil, por lo cual hubo muchísimos casos. La dispersión en Espíritu Santo fue rapidísima. Hay como 250 kilómetros del borde de Espíritu Santo con Minas Gerais a la costa. Lo que está más oscurito es Vitória, que es la capital. Vean, eso llegó en menos de un mes, de un lado al otro. Entonces la pregunta es, ¿por qué ocurre esto, no? ¿Por qué ocurren estas dispersiones? Y la asociación es básicamente por los hábitats. El hábitat que existía era favorecedor a que este tipo de enfermedad ocurriera, ¿no? Eran básicamente la mata atlántica brasilera, o lo que queda de la mata atlántica brasilera, que es bosque tropical húmedo, ¿no? Y como ustedes pueden ver, ahí está marcado que toda esa región era muy propicia para esa presentación. El otro es la altura, nosotros hicimos un estudio usando toda la información en OPS, hicimos un estudio utilizando toda la información pasada que ha ocurrido en la región en fiebre amarilla, y cuando uno tiene niveles de altura entre 300 y 700 metros, hay alrededor de 7 veces más riesgo de tener fiebre amarilla. Obviamente esta región estaba dentro de esa altura. La otra es con respecto a las cuencas hidrográficas. Obviamente es donde están ubicados los monitos y están ubicados los vectores. El otro relacionado con la temperatura. También dentro de ese estudio vimos que las temperaturas entre 14 a 22 grados, cuando ocurren esas temperaturas, hay 4 veces más riesgo de tener fiebre amarilla que cuando son temperaturas inferiores. Por eso acaba en el invierno austral. La lluvia también, obviamente precipitaciones de entre 1000 y 2700 milímetros, tiene 4 veces más riesgo de tener problemas de fiebre amarilla. Noten la dependencia del ambiente con la presentación de esos brotes, que es un poco el mensaje que les quiero dejar. Primatas no humanos, entre mayor cantidad de primatas no humanos existan, hay mayor probabilidad de transmisión. Casi aumenta un 81% más el riesgo conforme más especies hay, de 2 a 3, a 4, a 5, el riesgo aumenta mucho más.
Y eso generó entonces nuevas áreas de riesgo al 2017 en Brasil, lo cual ocasionó medidas en salud pública que no quiero entrar, pero el país en este momento, toda la extensión de Brasil está bajo vacunación. Antiguamente ellos tenían áreas de no vacunar, ahora tienen todo el país bajo vacunación y de protección a su población humana. Pero el punto es, bueno, este se los puse como para ilustrarles, a ver si lo puedo hacer. Si me pongo los anteojos, creo que vean. Es la misma información que les acabo de dar. A ver si funciona. Vean la rapidez, simplemente desde 2015, cuando comienza a ocurrir y la dispersión, los circulitos que están viendo en amarillo y rojo es cómo se van dispersando las epizootias. Viene de la parte del Amazonas, entra por Goiás, agarra Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Río de Janeiro, y ahí vamos por julio del 2017, ahí vamos en octubre del 2017, diciembre, y como para febrero, marzo, ya en el ciclo 2018, se tomó toda la costa este de Brasil. O sea, en cuestión de 2 años, todas áreas que eran de no riesgo, de no presentación de enfermedad, dadas las condiciones ecológicas que ahora vamos a ver, hubo la dispersión total. El brote de ese año, 18-19, bajó a Paraná y Santa Catarina. Es donde en este momento, pero con mucho menos intensidad. Esto es a 2018, para que tengan el ejemplo. Arriba ven los focos y las áreas que están afectadas hacia abajo. Y esto es 2019, para que un poco, en 2018-2019, para que vean cómo se ha ido bajando. Aquí solo me falta un caso, en Santa Catarina, en el norte, también fue afectada. Perdón, gracias. Me emocioné demasiado. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre por esto, gente. Es la intervención en el ambiente, lo que les mostraba antes. La transmisión, los corredores biológicos, la destrucción que se hizo y cómo quedan corredores biológicos que por un lado son excelentes porque pueden mantener la biodiversidad, pero por otro lado también generan vías por las cuales el virus se transmite. Y lo otro es la construcción de ciudades. Eso es la pequeña villa de São Paulo, que si toman toda la periferia y la ciudad, son 22 millones de personas. Imagínense lo que significa en una zona de no vacunación, tener que vacunar 22 millones de personas. No solo es un reto logístico terrible, sino la cantidad de vacuna que a pesar de que Brasil es un país productor de vacuna fiebre amarilla, eso genera también una escasez de vacuna global que afecta ¿a quién? Al continente africano, porque Brasil obviamente para de exportar su vacuna para usarla en su país, ¿no? Eso también dio medidas de salud pública muy interesantes, como usar dosis fraccionadas, pero no entremos en eso. Pero lo importante es esta parte. Y vean esos corredores, y aquí, vamos a ver si esta funciona. Esto es Mairiporã, y vean exactamente, este es el ecosistema en el cual esto se da. Mairiporã tuvo en ese ciclo la mayor cantidad de casos, hubo 77 casos de São Paulo, del estado de São Paulo, y hubo 23 muertes. Noten lo que les estoy diciendo. Noten cómo la ciudad, es como si ustedes agarraran una ciudad y la soltaran en paracaídas en el medio de la selva, del bosque, perdón. Obviamente esto es un ecosistema claro para presentación de fiebre amarilla. Noten los edificios y dentro de los pequeños pedazos de territorio. Eso es la pequeña São Paulo. Noten las favelas, aquí puede pasar cualquier cosa, cualquier arbovirosis, y solo subamos los niveles de Aedes aegypti y ahí puede ocurrir muchas enfermedades, ¿no?
Entonces, la verdad que hemos creado, digamos, condiciones ambientales que permiten la difusión rápida de estas enfermedades. Entonces, estos son los tres, lo que les decía. La de aquí arriba es Espíritu Santo. Y si ustedes ven, ¿se acuerdan de que sabetes y hemagogos son tipos de mosquitos que viven en el canopy del árbol, en la parte de arriba del árbol? Pero ¿qué pasa cuando yo construyo una casa dentro de un bosque en el cual está el hemagogos a la altura del canopy? Inmediatamente los mosquitos entran y si hay oferta de sangre, van, los buscan. Ellos no son antropofílicos inicialmente, pero si hay oferta, van y lo buscan. Es un poco lo que hablaba el presentador anterior con respecto a esa adaptación, a esa capacidad. Con Anopheles darlingui pasa exactamente lo mismo. Es un mosquito que incluso ha ido cambiando sus hábitos de alimentación, porque tiene oferta de sangre en determinados momentos que antes no tenía. Entonces cambia, los vectores se adaptan a eso. Esta foto de aquí es muy interesante, la tomamos creo que es Minas Gerais, si no me falla la memoria, y es un señor que vivía, ahí tenía su finquita. Ese señor, dos cosas importantes de mensajes aquí. Uno, obviamente se infectó y murió, desgraciadamente, porque primero la destrucción del bosque, crear la finca dentro de áreas endémicas, y la otra parte triste es el acceso a servicios de salud. La vacunación no llegó ahí, porque los puestos de vacunación estaban en las ciudades, y obviamente esta persona no tuvo acceso. Entonces, son cosas que tenemos que pensar cuando vemos este tipo de enfermedades. Estas no se las tengo que… los seres humanos como que entendemos por dinero, ¿no? Desgraciadamente. Los ecosistemas dan servicios y uno puede cuantificar económicamente la pérdida que hay en dinero, si queremos, cuando se eliminan los servicios de los ecosistemas. Y estamos hablando de servicios de aprovisionamiento, agua, oxígeno. Estamos hablando de servicios de protección en términos de enfermedades infectotransmisibles, y se pueden cuantificar. Este es un lindo trabajo publicado en el 2017, creo, si no me falla la memoria, en la cual se ven, de acuerdo al nivel de deforestación, el costo por hectárea año en la pérdida de los servicios del ecosistema. Y tampoco quería dejar de hacerlo porque es la parte de cómo podemos los seres humanos utilizar las innovaciones. Yo de formación soy epidemiólogo y esta parte fue lo que más interesante. En Brasil pudimos ver, usando los corredores biológicos, utilizando la rapidez con la cual se movían las epizootias, hacer un modelo de predicción usando inteligencia artificial. Lo que ustedes están viendo en azul son los municipios que el modelo no predijo que iba a haber fiebre amarilla y que hubo, ¿no? Entonces realmente son falsos, predijo que iba a haber y que no hubo, y son falsos positivos, lo cual está bien porque posiblemente puede ser debido a los problemas del sistema de vigilancia. Es un modelo que tuvo un 95% de precisión, y lo traigo a colación porque también es algo para discutir, cómo utilizar las técnicas que tenemos en epidemiología, en inteligencia artificial, con los datos de la ecología, con los datos de presentación de enfermedad, para hacer modelos predictivos que me permitan hacer niveles de protección. Luego, manejar, digamos, el manejo de los pacientes. Entonces, creo que hasta aquí ha ido quedando claro que el rol de la ecología para la emergencia y reemergencia de arbovirosis, pero yo quisiera ser un poco más enfático con ustedes y darles un poco más de ejemplos, ¿no? En términos de cómo la intensificación dada por las actividades humanas, lo decían anteriormente, mezclar los sistemas y los agentes biológicos, también fue dicho en la charla anterior, cómo los agentes biológicos pueden pasar de un lugar a otro, nos ocasionan problemas. Esto es de acuerdo al tipo de sistema, de sistema rural, urbano, etcétera, la cantidad la abundancia de vectores. Ustedes ven el primero, por ejemplo, concentrémonos en Aedes aegypti, está principalmente en áreas
urbanas, que son los dos últimos que están de este lado. Mientras que uno ve Aedes albopictus, está más hacia áreas rurales, pero esto ha cambiado también. Ahora últimamente uno encuentra albopictus en zonas urbanas, ¿no? Entonces, poco a poco, los vectores se han ido acomodando a la forma como nosotros hemos ido modificando el ambiente, ¿no? Esta es la distribución de Aedes aegypti y Aedes albopictus en las Américas. ¿Qué pasa cuando eso está presente? Pasa la propagación de los virus. Vean lo que ocurrió en esta región, en chikungunya, desde 2004, cuando entró en el 2012, creo que 13. 2013 es cuando se detecta por primera vez en una isla en San Martín, en el Caribe, básicamente en la laguna de las Ostras, que es el puntico azul que ustedes ven. Y también se las voy a pasar relativamente rápido. Esto es entonces en diciembre de 2013, la presentación de chikungunya, obviamente en ese momento concentrado en el Caribe. Y noten lo que ocurre durante estos años. Esto es enero 2014, febrero 2014, ya llega al continente, inicialmente obviamente hasta puntos que tienen contacto con el Caribe. Y de ahí en adelante, esto es marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, 2015, febrero. Y así siguió sucesivamente hasta tener en el 2015, hasta finales de 2015, básicamente todos los países del continente afectados, más de 1.5 millones de casos sospechosos, más casi 40.000 confirmados, 253 muertes, tuvimos suerte. Chikungunya es una enfermedad horrorosa en dolores articulares, puede generar incapacidad, pero no mata tanto. Bueno, actualmente ha cambiado un poco el perfil, pero eso fue lo que tuvimos. Esta es la distribución de la curva epidemiológica de chikungunya desde que entró en finales de diciembre del 2013 hasta el 2018. Alrededor al 2017, 2.5 millones de casos. ¿Y por qué? Una población sin inmunidad, era una enfermedad nueva entrando al continente. Dos, altísimos o muy altos índices de Aedes aegypti, generados por nuestro mal manejo del entorno. Importantes movimientos de población dentro y entre subregiones, o sea, la gente, ustedes vieron cómo brincó de un lado al otro, y obviamente una muy buena adaptación de las cepas de CHIK, del virus, con el Aedes aegypti. Pero eso no fue solo en Aedes aegypti, no fue solo en chikungunya, nos pasó en Zika. Y si ustedes ven Zika, esto es también abril 2015, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, para terminar con todos los países de la región con casos autóctonos de Zika, ¿no? Entonces, realmente toda una problemática dada por la presentación de los vectores y virus nuevos, virus que llegaban a poblaciones que no teníamos, no había inmunidad. La curva epidemiológica también, porque si no se las pongo me siento mal de no enseñárselas. Y esto es el mensaje final. Si tenemos en esta región Aedes aegypti y albopictus a lo largo de todo el continente, estamos hablando que tenemos más de 520 millones de personas expuestas a enfermedades transmitidas por vectores y estoy hablando de Mayaro, estoy hablando de Oropuche, estoy hablando de muchas arbovirosis que en este momento existen y están comenzando a circular en la región. Entonces, nuevamente, una altísima relación entre el ambiente y las enfermedades infectotransmisibles, una altísima necesidad de que trabajemos sobre los factores determinantes de eso. Aquí les pongo un ejemplo que es un lindo trabajo hecho por Hosseini en el 2017, en el cual él habla de riesgo y amenaza. Y realmente los cambios que puede haber en intensificación de la agricultura, huéspedes intermediarios, manejo del riesgo
Y usa el ejemplo de Nipah. Ustedes se acuerdan Nipah cuando ocurrió en el sudeste asiático, fue básicamente por sistemas de producción de porcinos que comenzaron a estar en áreas en las cuales estaban los murciélagos. Y ¡frum! Se entró Nipah. Ébola, lo tenemos ahora actualmente, que es una tristeza, realmente un dolor en el corazón para cualquier salubrista ver lo que está ocurriendo en República Democrática del Congo, en la cual por problemas políticos, inestabilidades políticas, no hemos podido controlar una enfermedad que sabemos ahora cómo controlarla. Ayer, ayer fue el jueves, que fue la llamada telefónica que hay semanal sobre ébola, los indicadores que se presentaban eran que ya veníamos en un proceso de control. Y ayer viernes hubo un nuevo ataque con destrucción de puestos de salud, con destrucción, con muerte de personal, lo cual obviamente eso echa para atrás todo el proceso. Entonces, inestabilidad política, transmisión persona a persona, el cazar animales silvestres y comérselos con mal proceso. Cambios en el ambiente, digamos cambios en la forma de exposición de las personas. Un ejemplo típico es la fiebre maculosa. La gente que entra en Estados Unidos es típico en esta época del verano, que todo el mundo se va a los bosques, en los bosques están los venados, están las garrapatas y ¡plum! Fiebre, Lyme disease. O ahí está como la úlcera de Buruli, pero yo hubiera puesto aquí fiebre amarilla en la cual hay cambios antropogénicos y un aumento en la exposición, que ustedes lo vieron con lo que les presenté, es típico. Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar todos en conjunto. Algunas entonces consideraciones de todo esto que han visto. Uno, las personas, animales y medio ambiente son interdependientes. Creo que los ejemplos son claros en ese sentido. Dos, la interacción entre humanos y animales, sean estos domésticos y silvestres, junto al medio ambiente, tenemos que estudiarlo si queremos comprender la epidemiología de estas enfermedades. Tenemos que tener muy claro que la interfase población humana, vida silvestre es fundamental. Creo que los ejemplos que le he puesto hasta el momento así lo dicen. Y obviamente la salud y el bienestar de los humanos dependen de la salud y el bienestar de los animales. Y es algo que tenemos que tener clarísimo, ¿no? Fiebre amarilla nuevamente, ¿no? El monito es nuestro indicador, es el que sufre la enfermedad igual que nosotros y es el que nos avisa cuando hay algún problema de mortalidad. También es importante en fiebre amarilla ver por qué el aluata casi tiene un 100% de tasa de letalidad, el mono aullador, el aullador, le dicen ustedes también, y el calitrix no, y el calitrix es el que vive muy cerquita de nosotros, es el que es más periurbano. Entonces, ese tipo de trabajos hay que hacerlos y conocer esos modelos animales para poder hacer buenos niveles de prevención. Ups, creo que me pasé una. Última parte. Ustedes ya, creo que es importante que tengamos claro que hay acciones que podemos hacer. Hemos discutido varias, trabajar interdisciplinarmente, tener procesos de investigación para conocer esas interacciones ambiente-animal. Tenemos pero también podemos trabajar sobre regulación y creo que tal vez el ejemplo mejor para trabajar en regulación es la parte de resistencia antimicrobiana. De hecho, ustedes saben, y Marisa les va a ampliar muchísimo en esto, que es una amenaza global, ¿ok? Y que realmente al ser una amenaza global tenemos que buscar una solución global. Es imposible poder controlarlo. Yo lo voy a hacer aquí, tener regulaciones y se los pongo en ejemplos típicos. Hay muchas bacterias resistentes o sus genes sus genes o plásmidos móviles que pueden estar en el alimento. Entonces yo puedo hacer un lindo control interno en el país y puedo decir, ok, yo pongo mi regulación en uso prudente de antimicrobianos, pongo en producción animal, puedo hacer todo el trabajo en términos de un muy buen uso de antimicrobianos a nivel de medicina humana, el control de las recetas, control de infecciones a nivel hospitalario, etcétera. Muchas medidas que puedo hacer, pero el mercado internacional puede ponerme de una u otra forma alguna bacteria resistente o un plásmido o un gen que me puede ocasionar problemas. Entonces,
hay que trabajar globalmente. Esa ustedes la conocen, es básicamente cómo ocurre el proceso, y no me voy a detener mucho en esto porque Marisa les va a estar hablando, pero solo para destacar nuevamente: nichos ambientales, animales, seres humanos y presentación de enfermedad. Eso ocurre en resistencia antimicrobiana y por lo tanto hay que trabajarlo integralmente. Es imposible trabajar resistencia antimicrobiana si no se trabaja a todos los niveles, a nivel ambiental, animal, alimentos, obviamente, seres humanos, y a nivel hospitalario y manejo de infecciones a nivel de humanos. ¿Y cuál es la parte regulatoria? El Plan de Acción Global. Destaco en el Plan de Acción Global de la OMS, que es firmado por todos nuestros países, el enfoque de una salud, y lo destaca desde un inicio. El enfoque de una salud es fundamental, y en los 5 pilares del plan: el mejorar el conocimiento y la comprensión de la resistencia, el educar y capacitar, el fortalecer el conocimiento de la evidencia a través de la vigilancia. La vigilancia que promueve es vigilancia integrada, es vigilancia en animales de producción, en alimentos y en seres humanos. Reducir la incidencia de las infecciones a través de medidas de higiene y control que se aplican a ambos lugares, en instalaciones de salud como en fincas de producción. Optimizar el uso de antimicrobianos. Uso prudente de antimicrobianos en producción animal, evitar el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento, y al mismo tiempo el no tratar una influenza con antibióticos. O sea, ocurre por todo lado, no solo por la parte veterinaria. Y asegurar la sostenibilidad de la inversión, haciendo carga de enfermedad y el costo que eso tiene, y estudios de caso económico, que siempre es importante. Esos son los pilares. O sea, mejorar el conocimiento, fortalecer la vigilancia, reducir la incidencia de infecciones, optimizar el uso, y para cada uno de ellos hay áreas de trabajo que ustedes pueden ver, todas ellas están enmarcadas dentro de una salud. O sea, resistencia antimicrobiana, y el problema de resistencia antimicrobiana es un abordaje de una salud, es un abordaje transdisciplinario e intersectorial. Este es un ejemplo que les traigo para que me crean. Esto es un trabajo que se hizo. Colombia encuentra linezolid en Enterococcus fecalis en carne de pollo. Linezolid no se usa en producción animal. ¿Cómo llegó eso ahí? O sea, es importante esa relación. No lo sé, fue algún trabajador que llegó, es un gen móvil, el Optra A. Es algún trabajador que lo llevó a la producción, fue una contaminación en el proceso, pero existe ese tipo de cosas, ¿no? Es solo para que vean claro cómo está la interrelación tan estrecha que hay, y que si queremos comprender el proceso de resistencia antimicrobiana hay que trabajarlo bajo el esquema de una salud. Vamos entonces a las soluciones, y es donde entramos en la parte del desarrollo regenerativo, que yo diría que es lo que podemos tal vez en podemos ir creando, y es todo un círculo, todo un ciclo en la cual no es solo la parte técnica. Realmente tenemos que comprender y apoyar la regeneración de los ecosistemas. Tenemos que ser sociedades mucho más inclusivas, sociedades que nos demos cuenta de que desperdiciamos mucho. O sea, ¿para qué tener en Estados Unidos, por ejemplo, un carro V8 que me desarrolla 300 kilómetros en 10 segundos si la velocidad límite son 50 millas por hora? O sea, pero como seres humanos lo seguimos comprando y gastando y usando combustibles fósiles para mover esos. O sea, tenemos los aires acondicionados, pasan prendidos todo el verano. Es realmente impresionante el consumo. Entonces la sociedad, la parte social es básica. La parte económica, ¿no? O sea, realmente tenemos una sociedad que tiene que ser mucho más incluyente, buscando mucho más equidad, mucho más bienestar. Lo político, lo decían aquí las autoridades cuando inauguraron, o sea, realmente buscar una gobernanza más participativa, más transparente, más ética. La parte cultural, nosotros mismos, ¿no? Los valores de la ética, ¿no? El uso, la Carta de la Tierra es fundamental. Como les digo, entonces, es algo que
está entre todos. Y vuelvo a mi colega que hizo la presentación anterior. Es cuestión de paisajes. Lo que ocupamos son paisajes funcionales, paisajes ecológicos funcionales en los cuales todos de esta parte, la social, la economía, la cultura, la política y la espiritualidad se manifiestan en esos paisajes, ¿no? Entonces, va mucho más allá que revertir la degradación ambiental, va mucho más de buscar la regeneración de la sociedad y del sistema, del ecosistema. Entonces, el desarrollo regenerativo verdaderamente es holístico, se aparta de ese reduccionismo. Yo creo que los ejemplos que les puse fue claro. Recuerdo en mi práctica veterinaria hace muchísimos años, una vaca con renquera, renquera le dicen ustedes, una renquera era uno excelente, uno se levantaba, hacía la anatomía del casco, lo dejaba ese casco perfecto, pero eso no solucionaba el problema en la finca. ¿Por qué esos animales se renqueaban? ¿Qué era el proceso que ocasionaba que eso ocurriera? O sea, salirnos del reduccionismo práctico o médico, o sea, eso se trata con un antibiótico de alto, o sea, y entender la base de la vida mucho más integral, como decía nuevamente, disculpe que lo cite tanto, como una función del ecosistema, ¿no? Porque realmente es así, ¿no? Se trata entonces de buscar equidad, transparencia, paz, yo creo, una verdadera educación. Nuestras universidades tienen que comenzar a pensar en esto, ¿no? Nuestros veterinarios, nuestros médicos no tienen que ser formados bajo una mentalidad totalmente clínica, ¿no? Tenemos que realmente ir hacia una formación más verdadera de nuestros profesionales, que puedan entender eso. Esto es un muy lindo ejemplo, nuevamente para que me crean. Todo el mundo dice que la ganadería es una producción de gases de efecto invernadero, pero las gramíneas, que son lo que las vaquitas se comen, son de los mejores fijadores de carbono que tenemos. O sea, pasturas bien manejadas pueden llegar a tener desarrollos sostenibles muy buenos en sistemas de producción a pasto, de pastoreo de bovinos. Entonces, realmente hay soluciones. Podemos trabajar y podemos seguir comiendo esa excelente carne argentina y contribuir al ambiente si volvemos a tener esa producción basada en pasto con gramíneas altamente fijadoras de carbono. Mensajes para que nos peleemos en la tarde y discutamos. Los esfuerzos humanos para minimizar la pérdida de biodiversidad también podrían reducir el riesgo de las enfermedades. Creo que es claro. Los cambios antropogénicos que hemos causado están generando una reducción en la biodiversidad y pueden aumentar el riesgo de enfermedad. Creo que también fue claro con los ejemplos. ¿Podemos aumentar la probabilidad de tener ambos objetivos o no? Podemos reducir el riesgo de enfermedad y conservar la biodiversidad biológica. Es importante, como les decía, conocer que el riesgo de las enfermedades necesita más investigación. ¿Cómo llegó el gen OPTRA-A que hace resistencia al inesolid a un enterococos en carne de pollo? Cuando la vía normal es por presión de selección de antibióticos que se usan mucho. Hay que investigar. ¿Cuál es el modelo animal del Calitrix? ¿Por qué se enferma menos? ¿Y por qué cuánto es su viremia? ¿Es un buen transmisor de fiebre amarilla? Esas cosas hay que hacerlas. Hay que también desarrollar estrategias de manejo ecológico para reducir el riesgo. Hay que proteger la biodiversidad, como hemos hablado. Los servicios de los ecosistemas, los servicios de apoyo, los servicios de aprovisionamiento, los regulatorios, los culturales de los ecosistemas, hay que mantenerlos, ¿no? Y también involucrar sistemas de monitoreo que nos permitan hacer una mejor planificación del uso de la tierra. El ejemplo de la soja que pusieron fue excelente, ¿no? O sea, el generar esas inmensas praderas de monocultivos, que es realmente una adecuada planificación. No es dejar de producir, no me malentiendan, por favor. Es hacerlo en una forma racional y para realmente revisar qué funciona bien y qué funciona mal. Una salud, entonces, es un cambio de paradigma de nuestra concepción de los factores en enfermedades emergentes. Creo que he tratado de ser claro en eso, ¿no? Es dejar ese enfoque reactivo que hemos tenido para
realmente irnos hacia cambios más estructurales. Y obviamente todo esto se basa en la resiliencia de los ecosistemas, también fue presentado en la charla anterior. Y no solo, piensen en el intestino, cuando ustedes, las bacterias resistentes que entran a su intestino se mezclan con la flora normal que todos tenemos. Y cuando hay genes móviles se transmiten dentro de ese ecosistema de flora intestinal. El enfoque de una salud utiliza la vigilancia de la secuenciación del genoma. Estas las traje básicamente para hacerle también otro uso de tecnología en términos de resistencia antimicrobiana, que es fundamental, y Argentina está súper desarrollada en el uso del secuenciamiento genómico. El Malbrand tiene una plataforma excelente. Y con esto termino con mis dos nietas que son argentinas, porque a raíz de este trabajo en OPS, una hija se quedó acá, se casó con argentino y Nicolás y la Bianca viven en Córdoba. Muchísimas gracias.